Daniel no había vuelto a Saint-Just-Aston desde antes de la pandemia. La ciudad seguía igual, calles tranquilas, árboles alineados como soldados dormidos, y ese aire denso de los suburbios donde las cosas parecen estar en pausa. Aceptó la invitación de Alejandro casi sin pensar. Una reunión improvisada, una cena entre risas, un vino que corrió más de la cuenta. Nada parecía fuera de lo normal hasta que se hizo tarde y Alejandro, entre bostezos, le dijo que se quedara a dormir. Puedes quedarte en el cuarto de León. Él no vuelve esta noche, soltó como quien ofrece un vaso de agua. Daniel sonrió con cortesía, pero en su estómago algo se contrajo. León. Ese nombre todavía cargaba un peso que Daniel había preferido olvidar. Años atrás, cuando apenas era un adolescente perdido y confundido, León había sido una figura inquietante. Hermano mayor de su mejor amigo, 4 años mayor, siempre al borde de lo inalcanzable. Nunca hubo palabras claras entre ellos, pero sí silencios. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Presencias que incomodaban sin razón aparente. Daniel había aprendido a ignorarlo. A convencerse de que no era real. Que lo que sentía no era más que confusión juvenil. Hasta esa noche. El cuarto al que entró tenía un olor que reconoció al instante. No era solo un perfume, sino una memoria encapsulada. León ya no vivía allí, pero algo de él permanecía. Los libros desordenados, una chaqueta colgada en la silla, el desorden meticulosamente humano. Daniel dejó la mochila sin deshacer y se sentó al borde de la cama como si fuera una superficie prohibida. No sabía si se sentía intruso o simplemente desnudo frente al pasado. Se acostó sin muchas vueltas, con la esperanza de que el cansancio venciera sus pensamientos. Pero el sueño no vino. La casa estaba demasiado en silencio. Demasiado cargada de recuerdos que no quería revivir. Y entonces oyó la puerta principal. Unos pasos. Lentos, pesados. No eran de Alejandro. Daniel contuvo la respiración. No se oía música ni voces. Solo el eco de unas llaves lanzadas sobre la mesa y el roce de unas zapatillas contra el suelo. El corazón le empezó a latir más rápido, con una mezcla de ansiedad y expectativa que no lograba controlar. Sabía, sin necesidad de verlo, quién había llegado. No encendió la luz. Se quedó quieto, como si moverse fuera a invocar algo peligroso. Los pasos se acercaron, pero no se detuvieron frente a su puerta. Pasaron de largo. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ahora pesaba. Como si alguien más respirara en la casa. Como si el pasado hubiera abierto la puerta y se hubiera sentado en el salón. Durante más de una hora, Daniel intentó dormir. Se volteó una y otra vez, pero el olor de la almohada lo traía de vuelta. Ese aroma mezcla de madera, ropa limpia y algo que solo podía describir como León. Era imposible no recordarlo. La forma en que, años atrás, lo miraba sin mirarlo. La tensión muda entre ellos. El momento en el que, después de una fiesta, León lo había tocado sin intención mientras pasaba junto a él. Un roce de hombros que Daniel sintió como una descarga. Nada más ocurrió esa vez. Pero desde entonces, cada vez que estaban en el mismo espacio, el aire parecía diferente. Y ahora estaba otra vez en ese espacio. En su cama. En su casa. El pensamiento era tan absurdo como insoportable. ¿Qué hacía allí realmente? ¿Por qué no había dicho que no? Se levantó, fingiendo que necesitaba agua. Cruzó el pasillo y vio una luz tenue que salía del salón. Se detuvo.
Desde su ángulo, podía ver parte del sofá. Y allí estaba él. León. Sentado con el torso inclinado hacia atrás, una cerveza en la mano, la mirada perdida en el televisor encendido sin sonido. Daniel no entró. No dijo nada. Observó desde la sombra, intentando encontrar al hombre que había idealizado durante años. Pero lo que vio fue distinto, un rostro cansado, una figura más real de lo que recordaba, menos perfecta, más humana. Y por eso mismo, más peligrosa. Volvió a la habitación en silencio. Se metió bajo las sábanas, esta vez con el corazón latiendo como si corriera. El sonido de la puerta de entrada, los pasos, la luz tenue, todo era real. Él estaba allí. Y esa cercanía despertaba algo que Daniel creía haber enterrado hace mucho. Esa noche, en un cuarto que no era suyo, en una casa que ya no reconocía del todo, Daniel entendió que hay sentimientos que no se desvanecen. Solo se esconden, esperando el momento de volver. El reloj marcaba casi las 2 cuando Daniel volvió a abrir los ojos. No sabía si había dormido o simplemente cerrado los párpados con la esperanza de no sentir. El aire se había espesado. No era solo calor, era algo que vibraba bajo la piel. Una tensión acumulada que no tenía origen preciso, pero que ahora lo recorría como corriente. Escuchó pasos otra vez. Esta vez, más cercanos. Una puerta, tal vez la del baño. Agua del grifo. Después, el crujido de un sofá acomodándose bajo el peso de alguien. Todo eso sin palabras. Sin música. Solo sonidos que hablaban más que cualquier conversación. Quiso convencerse de que no era importante. Que podía ignorarlo. Que el hecho de que León estuviera en la misma casa no debía cambiar nada. Pero el cuerpo decía otra cosa. La espalda, rígida. La garganta, seca. La mente, atrapada en un remolino de recuerdos y preguntas. Pensó en levantarse. Decir algo, cualquier cosa. Romper el hechizo que se estaba formando sin permiso. Pero no se movió. El miedo no era al rechazo. Era a lo que pudiera desatarse si algo, siquiera un gesto, confirmaba que aquella tensión no era imaginaria. El colchón bajo él parecía una trinchera. Un refugio precario ante algo que llevaba demasiado tiempo reprimiendo. En su cabeza, las escenas se repetían, León en el sofá, la cerveza, la mirada perdida, el silencio que no pesaba, sino que atraía. Recordaba su adolescencia con un sabor amargo. No por lo que pasó, sino por lo que nunca se permitió pasar. El León de aquel entonces era un espectro, siempre presente, siempre inalcanzable. Un muro de seguridad y sarcasmo. Daniel lo había evitado por años, sabiendo que, con solo una palabra mal dicha, su mundo podía cambiar para siempre. Ahora no había excusas. Ambos eran adultos. Ambos estaban allí. Sin público. Sin contexto. Solo el eco de una historia que nunca comenzó y que, sin embargo, estaba viva. Unos golpes secos sobre la pared lo hicieron volver al presente. No eran intencionales. Quizás solo el brazo de León al girarse en el sofá. Pero el impacto, aunque leve, hizo que el corazón de Daniel diera un salto. Estaba despierto. Lo sabía. Y León también. ¿Qué pasaba si se encontraban en el pasillo? Si lo miraba como aquella vez en la cocina, después del cumpleaños de Alejandro, cuando por accidente sus manos se rozaron al alcanzar un plato. Nadie dijo nada entonces, pero algo cambió. Y desde entonces, el silencio fue más denso. La idea de salir del cuarto lo paralizaba.
Pero quedarse no aliviaba nada. Era como estar atrapado entre dos incendios, el de dentro y el de fuera. Finalmente, la decisión no fue suya. Unos pasos suaves se acercaron por el pasillo. Lentos, sin urgencia. Se detuvieron frente a la puerta. No hubo llamada, ni toque. Solo presencia. Y eso bastó. Daniel contuvo el aliento. El picaporte giró 1 centímetro y luego se detuvo. Alguien lo pensó. Luego se arrepintió. Silencio otra vez. Esa vacilación fue peor que cualquier confrontación. León sabía que él estaba despierto. Daniel sabía que lo sabía. Ese tipo de conexión no se puede fingir. No después de tanto tiempo acumulando ausencias. Unos minutos después, oyó pasos alejándose. El susurro de una manta moviéndose en el sofá. Un suspiro. Después, nada. Daniel se sentó en la cama, los pies tocando el suelo frío. No encendió la luz. Miró la puerta, esperando un nuevo intento. Pero no ocurrió. Se sintió ridículo por haberlo esperado. Por desear algo que ni siquiera sabía nombrar. Pero el deseo estaba allí. No como pasión urgente, sino como necesidad de sentido. Como si solo una palabra de León pudiera reorganizar las piezas desordenadas de su identidad. No era atracción. Era reconocimiento. El anhelo de ser visto por quien siempre pareció mirarlo sin mirar. Volvió a acostarse. No intentó dormir. Solo cerró los ojos y dejó que su cuerpo sintiera todo lo que había evitado sentir durante años: la duda, el miedo, la expectativa, la vergüenza, la ternura enterrada bajo capas de autocontrol. Esa noche, el silencio no fue descanso. Fue fuego lento. Una espera que ardía sin destruir. Y cuando finalmente el sueño lo venció, fue más por agotamiento que por paz. El reloj aún no marcaba las 5 cuando Daniel se despertó sobresaltado. No por un ruido, ni por una pesadilla. Simplemente, su cuerpo ya no soportaba el peso de tanto silencio acumulado. Se incorporó sin pensar, como si algo lo empujara desde dentro. Caminó por el pasillo con pasos suaves, sin rumbo fijo, sin plan. La casa estaba en penumbra, como si esperara que alguien rompiera la quietud. Al llegar al salón, lo vio. León seguía allí, pero no dormía. Sus ojos estaban abiertos, perdidos en un punto invisible, como si también llevara horas atrapado en su propio laberinto. Daniel no habló. Tampoco León. Solo cruzaron miradas que bastaron para deshacer todas las murallas construidas en los años de distancia. Daniel se sentó a su lado sin pedir permiso. Ninguno fingió sorpresa. Era como si ambos supieran que ese momento, tarde o temprano, debía llegar. El sofá crujió levemente bajo su peso, y por primera vez, el silencio no fue incómodo. Fue expectante. No hubo confesiones. No hicieron falta. Todo lo que no se dijeron en años estaba contenido en esa cercanía. Las heridas no mostradas. Las preguntas nunca formuladas. Las noches en que, sin entender por qué, pensaban el uno en el otro. León fue el primero en moverse. Apenas un giro leve, una mano que descansó sobre la pierna de Daniel, como una señal, no una exigencia. Daniel no se alejó. No tembló. Solo respiró hondo y dejó que ese contacto hablase por él. Durante largos minutos no hubo más que tacto. Nada invasivo, nada urgente. Solo la piel reconociendo lo que la mente aún no se atrevía a asumir. León no buscaba posesión. Solo presencia.
Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que debía defenderse de sí mismo. Los gestos fueron lentos, casi tímidos, como si cada uno temiera romper algo invisible. Una mano sobre el cuello. Un susurro que no llegó a ser palabra. La frente de uno apoyada en el hombro del otro, compartiendo el calor que los años les habían negado. Nada de lo que ocurrió fue planeado. Y sin embargo, todo parecía inevitable. Como si sus cuerpos hubieran estado esperando el permiso para hablarse en un idioma que no requería vocabulario. No se besaron de inmediato. Ni siquiera sabían si debían hacerlo. Se exploraron primero con respiraciones compartidas, con la lentitud de quienes han deseado tanto tiempo algo que ahora temen dañar. Cuando finalmente sus labios se encontraron, fue más alivio que impulso. Como cerrar una herida que llevaba años supurando en silencio. No hubo prisa. Tampoco promesas. Solo ese instante donde el tiempo se detiene y los errores del pasado dejan de importar. León lo sostuvo con cuidado, como si cada movimiento debiera ser aprobado por el recuerdo de todo lo que callaron. Y Daniel se dejó sostener, no por debilidad, sino por necesidad. Las manos se buscaron, los torsos se acercaron, pero sin desesperación. Ninguno necesitaba llenar un vacío físico. Lo que pedían era otra cosa, validación. Ser vistos, sentidos, aceptados. En la forma más pura que puede existir entre dos personas que durante años se evitaron por miedo a sí mismas. Cuando la noche comenzó a deshacerse y el primer hilo de luz insinuó el final de ese refugio compartido, ambos seguían allí. Cansados, pero no por el cuerpo. Cansados de fingir. Y en esa fatiga había también descanso. Daniel apoyó la cabeza sobre el pecho de León, no por costumbre, sino porque por fin lo sentía suyo. No como propiedad, sino como elección. León no habló. Solo deslizó una mano por su espalda, como si necesitara recordarle que no estaba soñando. Que estaban allí. Que por fin se habían encontrado. Y aunque fuera solo por una noche, por un momento, eso bastaba. El amanecer llegó sin pedir permiso. Una franja tenue se filtró por la ventana, proyectando claridad donde antes reinaba la sombra. Daniel abrió los ojos antes de querer hacerlo. Su cuerpo seguía pegado al de León, pero algo había cambiado. No el contacto, sino el entorno. La noche, cómplice silenciosa, había desaparecido, y con ella la ilusión de estar fuera del mundo. No se movió. Ni siquiera respiró profundo. Sintió el brazo de León alrededor de su cintura, el calor compartido aún intacto, pero la conciencia comenzaba a reclamar espacio. Pensamientos que la oscuridad había adormecido ahora tomaban forma. ¿Qué vendría después? ¿Qué diría Alejandro si los descubría? ¿Y León? ¿Huiría como tantos otros al ver el reflejo de sí mismo en lo que habían hecho? Daniel no quería arrepentirse, pero la vergüenza ya lo rozaba, no por lo vivido, sino por el miedo a lo que pudiera romperse. Había sido real, sí. Honesto. Pero también frágil. León, aún dormido, murmuró algo incomprensible. Su mano se deslizó por la espalda de Daniel con naturalidad. Ese gesto, en otro contexto, habría calmado cualquier tormenta. Pero ahora, bajo la luz que todo lo revela, era una pregunta sin voz. Daniel cerró los ojos de nuevo. Por segundos, deseó que la noche volviera. Que la casa se hundiera en silencio. Que nadie más existiera. Que no tuvieran que hablar de ello. Que no hiciera falta nombrarlo para que siguiera siendo real. Pero la realidad, puntual como siempre, no se detuvo.
Unos golpes secos desde la cocina anunciaron que Alejandro estaba despierto. Después, su voz, animada, desprevenida, arrastrando la rutina de un sábado cualquiera. Daniel se tensó. León también. El cuerpo de León se apartó con lentitud. No fue rechazo, sino reconocimiento de la situación. Ambos sabían que el instante se había terminado. Daniel sintió como el colchón cambiaba de forma. Oyó los pasos hacia el baño. Se quedó solo. Y en esa soledad, todos los temores cobraron fuerza. No se trataba solo de Alejandro. Se trataba de volver a mirar a León sin la protección de la noche. De comprobar si lo que compartieron sobrevivía a la luz del día. Cuando lo vio regresar, ya vestido, el gesto de León no tenía huida, pero tampoco certezas. Se sentó al borde de la cama, sin tocarlo. Su presencia era firme, pero contenida. Daniel notó que evitaba buscarle los ojos de inmediato, como si también estuviera reuniendo el valor que la oscuridad le había dado con tanta facilidad. No hubo largas explicaciones. León, sin adornos, le dijo que no quería que aquello fuera solo un recuerdo. Que no lo había olvidado. Que esa noche había sido mucho más que un impulso. Daniel lo escuchó en silencio, entre la incredulidad y el temblor. La honestidad de León no fue grandilocuente. No prometió nada. No construyó futuros. Solo dejó claro que no quería perderlo otra vez. Que no pensaba esconderse. Daniel sintió una grieta dentro. Porque lo que había anhelado durante años ahora estaba allí, frente a él, sin disfraces. Y sin embargo, aún no sabía cómo sostenerlo. Respondió con un gesto. No una palabra, sino una mirada. Y eso bastó. Leona sintió apenas, como si entendiera que el miedo aún no se había ido, pero que algo se había abierto. En la cocina, Alejandro comentó algo sobre el desayuno. Daniel lo escuchó desde el pasillo. Fingió normalidad. León, cerca, no dijo nada, pero bajo la mesa, sus rodillas se rozaron. Fue un roce leve, casi accidental. Pero no lo fue. Daniel, por primera vez en años, no se apartó. Ese domingo no fue como los anteriores. No hubo urgencia, ni planes marcados. Todo se movía lento, como si el día supiera que algo había cambiado bajo su superficie. Daniel observaba a León de reojo. Compartían la misma mesa, el mismo espacio, pero el aire entre ellos ya no era el mismo. Era más denso, más vivo. Alejandro hablaba distraído sobre el partido del sábado, y ellos asentían, respondían cuando era necesario, actuaban como si nada hubiera ocurrido. Pero sí había ocurrido. Y el silencio compartido en ese desayuno no era igual al de otros tiempos. Esta vez, no nacía del miedo, sino de la necesidad de proteger algo que aún no sabían nombrar. Después, Daniel preparó su mochila. Era hora de irse. No porque quisiera, sino porque la normalidad pedía su lugar. León se acercó, sin decir nada. Solo lo miró. No había presión en su gesto, pero sí una pregunta clara: ¿esto termina aquí? Daniel no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque entendía que cualquier palabra mal dicha podía torcer el rumbo. No quería apresurar algo que apenas comenzaba a respirar. Salieron juntos al porche. Alejandro les gritó algo desde dentro. Una despedida ligera. Nadie sospechaba nada. Caminaron hasta el coche de Daniel. León no intentó detenerlo. No pidió explicaciones. Pero tampoco se alejó. Permaneció junto a él, como quien elige estar,
incluso sin certezas. Daniel abrió la puerta, pero no subió. Respiró hondo. El corazón aún le golpeaba el pecho con una mezcla de temor y vértigo. Sabía lo fácil que sería dejarlo atrás. Fingir que fue un momento, un error, algo que se podía guardar y olvidar. Sabía también que había hecho eso antes. Con otras personas, en otros lugares. Había elegido el silencio muchas veces y cada vez le costó más sostenerlo. Esta vez era diferente. Porque no se trataba solo del deseo. Se trataba de alguien que había estado allí desde el inicio, aunque no lo supiera. De una historia que había comenzado en el fondo de su memoria y que ahora exigía ser contada. León dio un paso atrás, como si entendiera que Daniel debía tomar esa decisión solo. No pidió nada. No prometió nada. Y tal vez por eso, Daniel sintió que debía quedarse. Volvió a cerrar la puerta del coche. El sonido seco fue casi una declaración. Se giró hacia León. No dijo que lo amaba. No dijo que lo había esperado. Solo caminó hacia él y se quedó a su lado. No necesitaron más. No hablaron de futuro. No trazaron planes. Solo compartieron esa certeza que, a veces, basta para empezar algo nuevo, la de elegir al otro aún con todo el miedo, con todas las dudas, con todo lo que el mundo puede decir. Daniel entendía que vendrían preguntas, complicaciones, explicaciones difíciles. Que nada de esto sería fácil. Pero también comprendía que el amor no se mide en gestos grandiosos, sino en pequeñas elecciones cotidianas. Y él acababa de hacer la primera. León, al notarlo, simplemente sonrió. No de forma triunfante, sino tranquila. Como quien por fin reconoce que el tiempo no lo había borrado todo. Volvieron a entrar juntos. El día seguía su curso, indiferente a lo que ocurría entre ellos. Alejandro no preguntó. Tal vez lo intuía. O tal vez no. Poco importaba. Porque esa mañana, sin frases teatrales ni promesas huecas, Daniel y León decidieron no esconderse más. Y aunque no sabían qué nombre darle a lo que los unía, sabían algo mucho más importante, no estaban dispuestos a soltarlo. El pasado ya no dolía como antes. Y el miedo, aunque presente, no dictaba las reglas. A veces, basta con elegir quedarse. Incluso si no se tiene todo claro. Incluso si el mundo alrededor insiste en empujar hacia atrás. Porque el amor, cuando nace del silencio roto, tiene una fuerza que no necesita gritar para sostenerse. Y esa fue su elección, quedarse. Juntos. Sin certezas, pero con verdad.